y al fin el techo dejará de aplastarme. Dejará de verme solitario besando mi almohada, solitario quemando mi cama, solitario esperándote. Palo Pandolfo en el recuerdo. ¿Quién fue, quién es, quién seguirá siendo Palo Pandolfo? Adorada Valeria Delgado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Para mí uno de los poetas más importantes del rock, ¿qué decirles? Yo lo ampliaría un poquito más, además, polaco, y diría de la música nacional. Para mí Palo es uno de esos imprescindibles, que sin ser masivo, sin que su música sea masiva, bueno, varias de sus canciones cantadas en las canchas, eso lo habilita, ¿no?, a ya ser reconocido como un artista popular. Muy probablemente, digo, sin ser masivo, sus canciones se conocen, se tararean, pero además un poeta único. Para mí tenía una personalidad que incluso la demostró en el escenario, una personalidad única. Y que además permanentemente se estaba como transformando, ¿no? Y como que se autoimponía esta cosa de transformarse de manera continua. No importa la masividad, pero sí transformarse y experimentar. Sí, completamente. Eso lo hacía primero un artista. De hecho, utilizaste una palabra con la que él tituló uno de sus discos, Transformación, uno de sus últimos discos de su carrera solista. Él estaba en permanente mutación, en permanente búsqueda. Como él mismo decía, y alguna vez lo he charlado con él, a veces más endemoniado, a veces más angelado, pero siempre en esa búsqueda, ¿no? A mí me parece que Palo nos enseñó a todos que la incomodidad era un lugar para habitar, y creo que él como músico y como artista la habitó. A él no le gustaban las cosas cómodas. De hecho, con su primer disco, con Don Cornelio y La Zona, él tuvo un par de hits, ¿no? Ella vendrá, bueno, esta que escuchamos es una versión más actual, pero Ella vendrá en la versión de Don Cornelio, Tazas de Techino, como que en su momento, a mediados de los 80, tuvo un par de hits y podría haber seguido, podría haber continuado en ese camino, y la verdad que decidió romper con todo eso. Y después con su segunda banda, con Los Visitantes, hizo lo mismo. Cuando él encontraba lo que por ahí para otro músico podría haber sido, entre comillas, una fórmula de éxito, se bajaba de ahí, se corría de ahí, le esquivaba un poco a eso, pero me parece que tenía que ver con lo inquieto que él era y con sus búsquedas, ¿no? Palo arranca con el rock, pero muy rápidamente se lo empieza a asociar, por ejemplo, con otras músicas populares como el tango, porque había algo ahí de él que era callejero, no era rabalero, tenía que ver con las tradiciones, con cierta forma de acompañar, por ejemplo, sus canciones, donde aparecían bandoneones, y en un momento también rompe con eso, y aparece la canción criolla, y aparece como las influencias musicales de la Argentina, que es inmensa, que es enorme, y aparece en discos incluso con colaboraciones con otros músicos de otros géneros, ¿no? Aparecen colaboraciones con Peteco Carabajal, con Lidia Borda. Por eso me parece que es un artista único, porque hizo una carrera súper interesante en todo sentido. Sin duda. Y vamos a compartir al propio Palo Pandolfo contando de ese contexto, ese escenario histórico, político, cultural que había, y que a él, por supuesto, le rompió la cabeza y le alimentó la rebeldía. Ahí está Palo, mirá. Nosotros fuimos del New Wave al techno y a la psicodelia romántica y al post-punk, que terminamos en el Don Cornelio, te quiero decir. De alguna manera es como un estigma. Yo me acuerdo que iba a ver a Todos Tus Muertos, o sea, en el 86, 87, y digamos, el público punk era bravo, realmente era algo intenso, era muy, muy diferente a todo lo que yo había visto. Mira, yo me acuerdo siempre de mi primer recital, fue justamente en 1979, cuando Charlie vuelve con Moro, David Lebón y Pedro Aznar de Brasil, hacen Cerugirán 1 y tocan en Obras en invierno del 79. Que digamos era la noche oscura del alma, y adentro de Obras el rock and roll, la resistencia, la locura, la catarsis. Daba mucho miedo la popular de Obras,
En ese momento yo iba como ibas a las 3 de la tarde a hacer la cola, no sé. Era mi primer show y pedí a mi viejo permiso durante meses y estábamos ahí con un amigo mío paternal, unos vagos de un taller mecánico, mucho rock. Y, digamos, la popular de obras era brava. El rock nacional era hostil en el 79. No era ni paz y amor, ni buena onda. O sea, había una onda densa. Digamos, como que si te mirabas un poco así con alguien, pum, te embocaba. Ya era un problema. O sea, sí. Claro, eso en los 70, por supuesto, Sí. ¿no? Como en plena dictadura, Sí, claro. ¿vale? En plena dictadura. Sí. Y la hostilidad que implicaba resistencia también, ¿no? Pero además Palo Por supuesto. cuenta de la influencia que venía anteriormente, de los 60, ¿viste? Y que de alguna manera, como a tanto, toda esa generación, alimentó la rebeldía. Desde mí no era confusión, era intuición. Como, digamos, me sale en el 90 mi Sangre, Tanta Trampa, el deseo de Vita, tango, milonga. Yo no sabía por qué. Era el post-punk, se transformaba y yo no podía agarrarlo. Yo quiero ser punk, no quiero toda esta mierda. Pero terminé poseído por el espíritu afrocriollo. Río Platense. Exacto. Y de alguna manera, en el 2007 lo hice ya sin culpa ni tapujos y armé una banda con un pibe que viene a tocar con Teresa Parodi, o el dios de la batería Chama Mesera, correntino del carajo. Puse a Tommy Lebreo, estábamos juntos con el bandeón, después otro acordeonista que era de adentro, en el monte, correntino. Ahí está el Palo Pandolfo más acá, como contabas vos cronológicamente, vale, el más criollo, ¿no? Sí, exactamente. A mí me gusta mucho decir también que el punk no es solo una música, ¿no? Es una actitud, una forma de encarar la vida, y Palo la encaró de ese modo, ¿no? En esta cosa cuando él decía, bueno, yo quería ser punk y me salían canciones criollas, ¿no? Era muy punk hacer canciones criollas, ¿no? Me parece que por ahí pasa un poco el asunto. La Argentina tuvo diferentes etapas históricas, políticas, como lo conocemos, y el arte acompañó eso, y los artistas acompañaban eso porque lo vivían, porque estaban atravesados también por esa realidad. Y me gusta mucho pensar en ese Palo que rescatan ustedes ahora con estos audios, con ese Palo adolescente, niño, adolescente, puber, que va a ver a Cerú por primera vez, porque claro, en ese contexto histórico no se podía pedir otra cosa que no fuera hostilidad, digo, no había margen para otra cosa. Claro. Era lo que se vivía, lo que se palpaba, lo que había alrededor. Entonces, la resistencia a eso, a lo que proponía, a lo que se proponía desde el Estado, y obviamente iba a ser también rudo, crudo, hostil y hasta violento, si querés. Digo, me parece que era lo que la pulsión del momento. Digo, históricamente se piensa siempre en estas décadas del 60, como la década de los hippies y el paz y amor, ¿no? Lo que decía Palo, y los 70 como una etapa revolucionaria posterior, cuando incluso los artistas se dan cuenta, y los militantes por los derechos humanos y demás, se dan cuenta que el paz y amor y el hippismo no los lleva a nada, y en los Estados Unidos esto fue clarísimo, y desde los Estados Unidos en el arte después eso se diseminó por muchísimas otras partes del mundo, y bueno, y aparecieron los 70 con una cosa mucho más heavy, más el punk aparece en los 70, entonces hay una cosa, hay un correlato entre lo que es la vida y las sociedades y los contextos políticos de lo que después se nos ofrece en el mundo del arte, en este caso en la música, y en la música de Palo específicamente. Y Palo refleja todos esos vaivenes, esas oscilaciones, esas profundidades, esas cuestiones sinuosas, ¿no? que nos refleja, sí, que nos refleja la existencia. Sí, totalmente. Su carrera tuvo esos altibajos, él siempre también fue muy consciente de eso, pero con plena conciencia él dejaba que esa intuición que lo llevaba y que lo iba haciendo conocer otros artistas y atravesando otras músicas y conociendo otras músicas, él se dejaba llevar por eso. A mí me parece que se dejaba conducir por eso. Y es un músico, ha sido siempre un músico que no fue atrapado por el mainstream del todo, porque como decía, ¿no? En el momento en el que por ahí
entendía o captaba la fórmula del éxito, a medio le hacía un ole y seguía, Claro, porque y seguía. si su interés pasaba por otro lugar, él iba por otro lugar. Entonces, eso para mí es muy valioso, sobre todo también en estos contextos y en estos momentos donde parece que lo único que tiene valor pueden ser la fama, los seguidores, qué sé yo, la cantidad de likes, el dinero como valor único y como finalidad única, y me parece que él siempre planteó otra cosa, se paró en otro lugar. Y también por eso tiene una carrera, ha tenido siempre una carrera demasiado breve para mi gusto. La verdad que la noticia de su muerte fue muy impactante y muy sorpresiva. Estaba en plena producción de varios discos, así que me parece que quedó ahí como algo trunco, tengo esta sensación, pero sí ha sido súper vasta y súper variada, pero eso es por su personalidad, por lo que él siempre buscó. Claro. Vale, un beso grande, un beso enorme, y hay tantas frases de Palo, ¿no? Que dice que a cada persona se la mide según el tamaño de su corazón, ¿no? Exacto, él era muy generoso, era una persona, bueno, de lo que pude llegar a conocerlo, era una persona muy generosa, muy amorosa, y muchas de sus canciones reflejan eso, ¿no? La generosidad y la apertura que él tenía para con la vida. Yo creo que él se devoró la vida porque él estaba abierto a recibirla, a recibir todo lo que le llegaba de esa vida. Claro. Lo bueno y lo malo, todo, lo vivió todo, ¿eh? Lo vivió todo. Lo vivió todo. Sí, Y vivió lo suficiente como para contarlo. No Así se que privó de eso nada. también. Vale, un Sí, beso exactamente. enorme. Gracias por... Abrazo para todos. Chao, mi amor, un beso grande. Valeria Delgado, Palo Pandolfo. Hoy se cumplen 3 años de su partida hacia otro cosmos. Pero Sigue él- estando, obvio. Claro. Está en la música. Como él mismo lo cantó, siempre estará.